a diario cuántas personas están muriendo, y no es porque nosotros estamos aquí en el hospital, no es porque nos estamos colocando estos trajes, no es porque estamos aguantando calor las 24 horas. La incomodidad del traje blanco lo soportan con entereza. Cada nueva jornada consiste en asistir cama por cama a los enfermos críticos. Es porque la gente sale, hay aglomeraciones, no tienen las precauciones correspondientes, no usan tapabocas. Ahí es donde está el contagio. Ahí, no está aquí en el hospital. Nosotros finalmente nos estamos protegiendo, pero los que están afuera, los que tienen contacto estrecho, que no miden la distancia correspondiente, es allí donde está el riesgo. La indisciplina social tiene a las UCI cerca de su capacidad total, pues la ocupación está llegando al 43%, según datos del Observatorio de Salud de la capital del país. Las camas se siguen llenando y las palabras de los médicos y las enfermeras son el único consuelo para estas personas, entre las que se encuentran varias que no escucharon las recomendaciones de cuidado. No es una situación amena estar en una unidad de cuidado intensivo donde estamos conectados a muchas máquinas para tenernos con vida, no podemos tener visitas. Mientras los médicos y enfermeros revisan el estado de los pacientes, otro grupo de colaboradores hace el trabajo de limpieza con trajes blancos que los cubre de pies a cabeza y desinfectan todo para eliminar el COVID de las superficies y de sus cuerpos. De utilizar adecuadamente el tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento social. El lavado de manos del personal de salud es constante. Médicos y enfermeras recorren los pasillos y visitan a cada paciente, los inyectan, les ponen tubos respiradores, les toman el pulso y al final les toman de la mano para alentarlos. Dar lo mejor de nosotros, poderles transmitir tranquilidad, poderles decir no pasa nada, todo va a estar bien. Eso es lo que nos queda a nosotros. La pasión de Fernanda Castañeda, enfermera jefe del Tunal, se refleja en cada uno de los médicos, enfermeros y auxiliares de las unidades de cuidados intensivos del país, y así lo demuestran con sus pacientes. El único reconocimiento que ellos piden es que afuera acaten las medidas de bioseguridad para que no se llegue al 50% de camas ocupadas y sea necesario declarar la alerta naranja en Bogotá. Impresionante, son unos verdaderos héroes. Freddy, veamos cómo está el panorama en Bogotá. Vamos a ver las camas UCI ocupadas en este momento por pacientes con COVID-19, 286. Pero ahí hay que hacer una precisión en esas cifras, porque 68 son casos confirmados y 218 son casos probables, es decir, son casos que están en estudio. Precisamente las camas disponibles para COVID-19 son 670, Juanita. Además, las camas disponibles para otras patologías, 482. Así es, y el total de camas UCI ocupadas es del 42.69%. Esa es la ocupación que tenemos en este momento en la ciudad, y esta cifra es muy importante porque la alcaldesa Claudia López aseguró que si se llega al 50% va a declarar la alerta naranja, y si alcanza el 70% sería necesario volver a la medida de cuarentena. Así es, Juanita, y el personal de salud trabaja día y noche para evitar que estas cifras aumenten. Conocimos precisamente el caso de Ana Cáceres, quien trabajaba en el hospital facturando. Estuvo 30 días en una UCI y logró sobrevivir. Juanita, la invito a ver esta historia. Estos aplausos son el final de una pesadilla para Ana Cáceres, quien trabajaba en el área de factura atendiendo público en un hospital de Bogotá, donde se contagió de COVID-19. Llegó al hospital como pudo, la fiebre superior a los 38 grados y la tos que no paraba fueron los campanazos de alerta. Ana es una paciente que salió COVID positivo, estuvo en la unidad de cuidado intensivo. Con el paso de los días fue recayendo y médicos y enfermeras como Fernanda Castañeda, bien protegida, ponían el alma, el corazón y todo su conocimiento para recuperarla, hasta que llegó el momento de ponerla de cúbito prono, es decir, boca abajo, con el fin de aumentar la cantidad de oxígeno en sus pulmones e intentar salvarle la vida. En un estado crítico durante aproximadamente 30 días, en el cual pues luchó por su vida. El sonido de las máquinas respirando por ella no daban buena señal, pero la fe intacta y el trabajo acucioso del personal médico de la Socorred Sur fue fundamental para salvarle la vida. Ana aseguró que regresó de la muerte. En conjunto con el personal de la salud de la unidad de cuidado intensivo, logró superar la enfermedad COVID-19
y en este momento se encuentra fuera de peligro. Eterno es el agradecimiento de Ana con el personal de salud. Los aplausos, las risas y la calle de honor de sus ángeles con bata blanca lo llevará siempre en su corazón, porque después de ver la muerte de cerca, hoy puede decir que gracias a Dios y a ellos le ganó la batalla a este enemigo silencioso. Ahora solo espera abrazar a sus familiares que no ve hace más de un mes. Qué gran testimonio. Y después de este análisis veamos el otro panorama que se vive en Quibdó, en Chocó, porque es crítica la red hospitalaria. Allí el personal médico advierte que las pocas unidades de cuidados intensivos ya llegaron a su límite, que no tienen capacidad para atender a nuevos pacientes. De hecho, están pidiendo ayuda al gobierno nacional y califican lo que está sucediendo como una crisis en materia de salud. Andrea Estrella, ¿qué es lo último? Lo último es que en ese momento hay una preocupación gigante en el Hospital Ismael Roldán Valencia por 2 pacientes que no han podido ser trasladados a unidades de cuidados intensivos. Ellos tienen serias afectaciones respiratorias y afortunadamente por el colapso que hay precisamente en esta red de unidades no han podido ser trasladados. Ante esta crítica situación, los médicos y las enfermeras han hecho un SOS, lanzaron un SOS para que puedan ser dotados los hospitales con estas unidades. Las 27 camas de cuidados intensivos que existen en el Chocó, todas están copadas. Por eso los médicos lanzaron un SOS. No hay camas, pacientes diagnosticados con la COVID-19 y pacientes con sospechas no han podido ser remitidos porque no hay disponibilidad de las camas. En Chocó, 9 personas han fallecido con coronavirus, entre ellas una mujer de 60 años esperando una cama en una unidad de cuidados intensivos. Falleció esperando una cama UCI. Se hizo todo lo pertinente y todo lo que se tenía que hacer en el primer nivel, remitirla, comentarla al CRUE, comentársela a su EPS, porque también esta tiene que ubicar la paciente, pero eso no se consiguió. A la crisis por falta de unidades de cuidados intensivos se suma la falta de pagos de algunos salarios a empleados de la salud de hospitales públicos. Tenemos mucho miedo porque no tenemos la protección, es mucho el personal que se está sintiendo mal, que está enfermo. Anoche llevaron un médico para la UCI en muy mal estado. La gobernación del Chocó anunció que para la próxima semana llegarían 9 respiradores de los 82 anunciados. No es solamente recibir los respiradores, también es adecuar las salas, también es adecuar las habitaciones para que estos respiradores funcionen de la manera correcta. La UCI de la Clínica Vida, donde hay disponibilidad de 10 camas, está cerrada temporalmente porque 2 de sus enfermeras dieron positivo para COVID-19. En el departamento del Chocó actualmente hay 196 casos confirmados de coronavirus, de ellos 9 personas han fallecido, 2 están en el hospital, 3 están en UCI, 163 en casa, recuperados hay 20, pero lo más preocupante es que hay 409 personas probables con coronavirus, de las cuales 5 están en unidades de cuidados intensivos, 19 en hospital y 2 fallecieron siendo sospechosos. Por ahora es la información en Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Enorme ese rezago. Gracias, Andrea, por toda la información. Ahora nos vamos para Cartagena porque la situación allí también es crítica. Las autoridades están trabajando para descongestionar la red hospitalaria de la ciudad, que ante el aumento de los casos de COVID-19 cada día es más reducida. Yesenia Carrillo, ¿qué acciones están tomando? Pues desde el gobierno nacional se están enviando ventiladores. Ayer se recibió la primera parte de los que serán enviados en total a la ciudad. Además, las directivas del hospital universitario aseguran que hay 2 pisos desocupados que se podría dotar con camas para ampliar la atención. Las unidades de cuidados intensivos de Cartagena están a punto de llegar al límite, mientras que en la ciudad los casos de COVID-19 siguen creciendo. Hasta el momento se reportan 2.640 contagiados y 126 personas han muerto por el virus. La ocupación en las UCI está en el 86%,
solo hay 27 camas disponibles. En la unidad de cuidados intermedios tenemos una ocupación de un 75% y tenemos disponible 35 camas. Y en el servicio de hospitalización adulto tenemos una ocupación de un 74%. El Hospital Universitario del Caribe fue designado por las autoridades locales para la atención de pacientes COVID. Actualmente, el centro asistencial tiene 116 camas para la atención de personas con este virus, de las cuales el 75% están ocupadas. En la medida que haya más demanda de COVID, vamos ampliando esta oferta hacia COVID y disminuyendo la atención de pacientes no COVID, en donde ya el centro regulador los envía a otras instituciones de salud. Para descongestionar los centros de salud, se habilitó un hospital campaña en el sur de la ciudad. Nos fueron enviadas 60 camas para la atención de baja complejidad de los pacientes diagnosticados con COVID positivo. El gobierno nacional además envió 29 ventiladores. Otras de las medidas tomadas por las autoridades locales es el aislamiento en casa para los pacientes COVID que no presentan mayor complejidad. Es la información en Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, gracias. Seguimos en el Caribe, en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. Las autoridades de salud trabajan para fortalecer la capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos a pacientes con COVID-19. Grace Rodríguez, cuéntenos qué pasa, cuál es la actual ocupación de camas de la UCI. De las 411 camas de UCI en Barranquilla, aquí ya hay una ocupación del 80%. Lo que dicen las autoridades de salud distrital es que hay que tener en cuenta que Barranquilla es una ciudad que recibe pacientes o personas de los diferentes departamentos de toda la región Caribe. Entre tanto, el municipio del departamento con mayor número de contagios es Soledad, que hasta el último reporte del Instituto Nacional de Salud ya alcanzaba los 1.000 pacientes contagiados. Allí también hay instituciones médicas que ya alcanzan un 80% de la ocupación en camas de UCI. La ocupación de las UCI en Barranquilla a la fecha de hoy alcanza el 80%. En la ciudad hay 411 camas de UCI y 328 están ocupadas, por lo que las autoridades de salud trabajan en la optimización de atención teniendo en cuenta la densidad poblacional de la ciudad. En un tiempo de pandemia en donde tenemos patologías prevalentes además de COVID, existe un consumo que explica por qué durante este periodo los porcentajes de ocupación son superiores a los esperados. En cuanto a la capacidad de atención hospitalaria en algunos municipios del Atlántico, hasta la pasada noche la ocupación estaba en 55%. Sin embargo, en Soledad, algunos centros hospitalarios están en el 80% y la cifra de contagios en este municipio alcanzó los 1.000 casos. Nosotros ya tenemos dispuesto para la semana que viene la apertura de la primera fase de nuestro centro especializado para coronavirus, que iniciará funcionamiento con 150 camas. Desde el 18 de mayo, Barranquilla cuenta con el procesamiento de muestras en 11 laboratorios, 5 de ellos con sede en la ciudad, con lo que se incrementa la capacidad de muestras a 1.200 pruebas diarias. Además de estas medidas que han tomado las autoridades, ellas reiteran el llamado a toda la ciudadanía a mantener autocuidado, a respetar el distanciamiento social, pues dicen que esta también es una forma clave de contrarrestar toda esta situación. Por el momento es la información desde Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Gracias, Grace. Cali es la segunda ciudad con más contagios de COVID-19 en el país, por lo que las autoridades han tomado medidas para así evitar el colapso de toda la red hospitalaria. Volvemos con Jefferson Bolívar. ¿Y qué es lo que está pasando, Jefferson? Juanita, pues en este momento Cali presenta el 73% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales el 23% pertenecen a COVID-19. En total en el departamento se trata de un 63% y una disponibilidad total de 880 camas. Lo que ha dicho el Valle del Cauca, la Secretaría de Salud del departamento, es que siguen aumentando gradualmente como corran los días y como la capacidad instalada les permita. En medio de la declaración de alerta naranja, la alcaldía de Cali quiere mejorar la capacidad de atención en la red hospitalaria de la ciudad, mientras ya son 2.382 los casos de COVID-19.
En el Valle del Cauca, las autoridades también concentran los esfuerzos en la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. En total, 63, las de no COVID estaban sobre el 80%. Aquí nosotros tenemos que trabajar en doble patología. Por un lado, tratar de tener organizado todo lo de COVID y por el otro lado, atender las patologías normales. En el departamento existe una reserva de camas para la atención en contingencia. Cuando empezamos la pandemia, en el Valle del Cauca se contabilizaban 808 camas de cuidados intensivos y teníamos una altísima ocupación permanente, no se conseguía una UCI para nada. Hicimos un primer ejercicio de expansión, aumentando las camas que había donde ya había, y con eso hoy tenemos 880 camas. Los esfuerzos en el Valle del Cauca también están destinados a poblaciones que están en alerta, como el puerto de Buenaventura. Muy bien, y los departamentos de la costa pacífica del país pasan por una difícil situación a raíz de la emergencia, como ya lo veíamos por el COVID-19, y están pidiendo al gobierno mayor apoyo. A esta hora vamos a hacer contacto con Elías Larraondo, él es el gobernador del Cauca. ¿Y cuál es la situación en su departamento y cuál es el SOS que están lanzando? Pero también estamos viendo en otras regiones del país, también estamos en Quibdó y en Cali, ya vamos a ir con ellos, pero vamos a comenzar con el señor Larraondo. ¿Cuál es ese mensaje y ese SOS que están mandando ustedes hoy? Bueno, muy buenas tardes. En materia del COVID, nosotros tenemos 91 casos reportados, de los cuales 52 son pacientes ya recuperados, 32 que se recuperan en casa, 3 hospitalizados y 4 personas muertas por ocasión del COVID-19. Nuestra capacidad en este momento de camas UCI, tenemos un total de 86 camas, de las cuales tenemos 46 disponibles en el Hospital San José de tercer nivel, en la Clínica Santa Gracia, en la Clínica La Estancia y en el Hospital Susana, lo que indica que tenemos por ahora una disponibilidad del 54%. Tenemos presentado un proyecto a regalías para la expansión de capacidades hospitalarias interna para mejorar los puntos de atención en los 42 municipios del departamento. Este proyecto se encuentra hoy para concepto técnico del Ministerio de Salud. Nuestras alarmas se prenden en la costa pacífica. Todos sabemos que los 3 municipios de la costa no tienen comunicación vía terrestre. Ya tenemos casos en el municipio de Timbiquí, en el municipio de López de Micay, y para ello pues estamos solicitando que se agilice todo ese proceso de pruebas rápidas, como también el tema de el proyecto para poder tener nosotros las capacidades para atención de la complejidad más baja y básica, y no generar congestión en los niveles 2 y 3, donde vamos a atender a los pacientes clínicos. Claro, gobernador, es que esa es una de las denuncias principales que se ha hecho, es la concentración de camas de UCI que hay en el centro del país, y digamos las periferias se están dejando un poco más abandonadas. Quiero hacer contacto a esta hora con el gobernador de Chocó, el gobernador encargado, él es Jefferson Mena, para que nos cuente cuál es la situación en ese lugar, gobernador, porque también es muy difícil, solamente tienen 27 camas de UCI. Muy buenas tardes a todos. Yo cambiaría SOS al gobierno nacional por un gracias, porque la verdad que lo que está sucediendo en el departamento del Chocó es bastante delicado, pero con la ayuda del gobierno nacional y con la coordinación que hemos tenido con el Ministerio de Salud, la próxima semana esta situación va a empezar a cambiar definitivamente. Y una aclaración: en la red hospitalaria pública del departamento del Chocó no hay ni una sola cama UCI. Acá tenemos un hospital de segundo nivel. Los hospitales de segundo nivel por lo general no tienen camas UCI, pero a partir de la semana entrante empiezan a llegar estos respiradores que se convierten inmediatamente en camas UCI, y es la primera entrega de varias que se van a hacer para completar un número de 82 camas con la cual aspiramos tener cubierta la necesidad para atender esta pandemia. Así que
que estamos trabajando con el gobierno nos está ayudando mucho, estamos dando pasos cualificados y cuantitativos para mejorar la prestación del servicio y corregir el pasado de esta prestación en el departamento del Chocó, que ha estado asignado por la corrupción, por el saqueo, por el robo. Muy lamentable esa situación que se está viviendo en el Chocó. Esperamos que esas camas que usted nos hacía mención, gobernador, lleguen lo más pronto posible. También estamos en contacto a esta hora con Clara Luz Roldán. Ella es la señora gobernadora del Valle del Cauca. Bienvenida también a Noticias Caracol. Y le quiero preguntar, la situación allá en el Valle también es muy grave. El 73% de la ocupación de UCI ya se está registrando en este momento y tienen más de 2.380 casos de COVID-19. ¿Cómo están haciendo? Bueno, Juanita, muy buenas tardes y un saludo para todos los televidentes. Efectivamente, tenemos 3.083 casos, de los cuales 2.094, el 80% están en casa, y tenemos ya 694 personas recuperadas. En unidad de cuidados intensivos tenemos 362 unidades que están únicamente para atender casos de COVID. De esas unidades tenemos el 52% disponible y tenemos la excelente noticia de que nos acaban de llegar el día de ayer 100 unidades de cuidados intensivos, de las que estamos importando, porque en el Valle del Cauca, entre las que el gobierno nacional está importando, más las que estamos importando nosotros, nos van a llegar 650 unidades de cuidados intensivos. Es así como nosotros estamos solamente en una ocupación del 52%. La que sí nos preocupa en Buenaventura es el municipio que más casos tiene. Es un municipio que, de tener el 5 de mayo 35 casos, estamos en este momento por encima de los 300 casos. Por eso hemos estado trasladando pacientes a la capital, pero las primeras unidades de cuidados intensivos que llegaron, de esas 100, el lunes estamos viajando a Buenaventura a entregar y a dotar a Buenaventura. De resto, también estamos preparados y estamos contratando personal médico para trasladar a Buenaventura. Lo estamos contratando desde la Gobernación del Valle del Cauca, y de igual forma estamos preparados para que en el momento en que tengamos un caso complicado en algún corregimiento, tenemos lanchas disponibles para contratar y helicópteros para trasladar personal a la capital del Valle. Sí, es una ciudad en la que lamentablemente estamos ocupando el tercer puesto, pero seguimos ejerciendo todos los mecanismos de control. Nunca manifestamos que esto no iba a ir sucediendo, siempre nos preparamos y lo que dijimos era tener toda nuestra red hospitalaria lista, y si en la semana entrante nos terminan de llegar las unidades de cuidados intensivos, estaremos completando un total de 1.530 unidades de cuidados intensivos, que es lo que nuestros epidemiólogos nos manifiestan que es lo que se requiere para atender el pico que va a llegar entre finales de julio y principios de julio. Claro, gobernador, y también con las nuevas medidas del gobierno nacional para tratar de contener la epidemia en este lugar. Ya vuelvo con usted, porque también estamos en contacto con el gobernador de Nariño, el señor John Rojas. Bienvenido a Noticias Caracol a la 1:09. ¿Cuál es la situación en su departamento, gobernador? ¿Cuál es ese SOS que le están haciendo al gobierno nacional? Bueno, nuestra afectación enorme es lo que está ocurriendo en Tumaco. El registro en Tumaco ya supera más de 600 casos. Corresponden al 60% de lo que está ocurriendo en nuestro departamento de Nariño. Ya estamos llegando a los 1.000 casos de COVID-19 confirmados. Un tema muy complejo con Tumaco y con la costa pacífica. Municipios de la costa pacífica que ya están reportando casos confirmados de COVID-19. Por eso le hemos solicitado al gobierno nacional, y el día martes la señora vicepresidenta de la República va a estar en Tumaco. Vamos a instalar el puesto de mando unificado. Con recursos propios del departamento hemos tenido la posibilidad de tener hoy 5 camas de cuidados intensivos en Tumaco, en el Hospital San Andrés, a la espera pues de que entren en funcionamiento desde el 1 de junio con los profesionales que deben contratarse para hacer uso de estos importantes elementos. El Hospital Departamental de Nariño, nosotros lo ampliamos también con recursos propios, 10 camas más de cuidados intensivos. Fuimos el primer departamento en Colombia que logramos conseguir los ventiladores que están escasos,
A la espera que el gobierno nacional también nos manifestó que nos apoyaba con 186 ventiladores que nos permitirían pues ampliar nuestras unidades de cuidados intensivos. También vamos a presentar un proyecto en la próxima semana de expansión para tener unos elementos importantes que nos permita que nuestros hospitales puedan tener las unidades de cuidados intensivos. Ahí tenemos pues una dificultad grande porque nuestro sistema de salud es muy precario. Este es el trabajo que tenemos que hacer y por eso hemos llamado pues al gobierno nacional que nos acompañen. Cerco epidemiológico en Tumaco con apoyo de ayudas humanitarias y también mirar el fortalecimiento especialmente de la red pública hospitalaria de la costa pacífica y de nuestro departamento. Gobernador, muy brevemente, usted está hablando de 186 ventiladores que están esperando les lleguen. ¿Cuándo les habían dicho que llegaban? Bueno, lo que sí nos confirmaron es que para Tumaco irían 9, eso a la espera de que lleguen, y los otros pues no han dicho las fechas. Eso es lo que siempre nos ha preocupado porque el departamento de Nariño pues sí tiene deficiencia en el tema de las camas de unidad de cuidados intensivos y por eso es la dificultad en iniciar la apertura de servicios, digamos, de la actividad económica, porque no estamos preparados aún para, digamos, estar en una apertura económica que debe hacerse de manera gradual y en este momento creería yo que no tenemos las condiciones para hacerlo. Gracias, gobernador, por toda esa información. Esperaremos entonces a ver qué pasa. Vamos a volver con el gobernador del Chocó para que nos cuente. Gobernador, hace unos minutos en la primera respuesta que usted nos daba, nos decía, no tienen ninguna cama de UCI. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando urgentemente en este momento en el departamento? Así es, la red pública no tiene una sola cama UCI en el departamento del Chocó, pero vamos a tener 82. En un total básicamente de 92 camas UCI vamos a tener, y lo que básicamente estamos necesitando ahora es, primero, disciplina. Necesitamos transmitirle a los chocuanos que necesitamos quedarnos en casa. Tengo que reconocer que acá no ha habido cuarentena, aquí vamos a extremar las medidas para obligar a nuestra gente por amor a quedarse en casa, mientras que nosotros adecuamos los centros de salud, los hospitales, para prestar el servicio que necesitamos prestar, y con esta gestión, con este apoyo del gobierno nacional y del Ministerio de Salud, vamos a dejar un servicio de salud y un hospital en San Francisco de Asís robusto que pueda dar el paso importante para convertirse en ese hospital de tercer nivel que tanto necesita este departamento y esta zona del país. Gracias, gobernador, y esperamos que así sea. Vamos a volver con la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, porque, gobernadora, hace unos momentos usted nos contaba y nos daba todas las cifras de cómo está el departamento del Valle del Cauca. Ustedes dicen están preparados, pero aún así tienen un 73% de contingencia de lo que está pasando con las camas UCI de ocupación. Y lo que me preocupa es que también mucha gente ahí en el Valle del Cauca no ha cumplido con las medidas. Es decir, hay gente muy indisciplinada que sigue saliendo, ustedes plantean un toque de queda, pero igual así descubren fiestas. ¿Cómo se está controlando esa indisciplina? Sí, la real es que tú tienes la percepción real. Hay un sector de la ciudad que es indisciplinado y por eso hacia ese sector de la ciudad es que debemos implementar el toque de queda, la ley seca, todas las medidas que se requieran. Pero hay otro sector de la ciudad que ha sido completamente disciplinado. Nosotros no podíamos perder la oportunidad de tener 150.000 empleos que nos iba a generar la reactivación el lunes de los centros comerciales, de algunas peluquerías, de algunos sectores que nos van a generar dinamizar la economía. Ya no tenemos cómo más sostener y cómo más dar mercados y cómo más dar una seguridad alimentaria. Ya la gente se nos está desesperando y yo estoy absolutamente segura que si nos dejan hacer un piloto con algunos centros comerciales en los que podamos exigir las medidas de bioseguridad, ellos han estado totalmente dispuestos a trabajar de la mano con la alcaldía y con la gobernación, nos dan la oportunidad de generar en algunos sectores
sectores de la ciudad generar empleo. Para mí es muy preocupante que nos incluyan en una resolución, la acatamos todas las normas del gobierno nacional como lo hemos hecho, pero le pedimos al gobierno nacional que reconsidere y nos dé la oportunidad de abrir unos centros comerciales específicos, hagamos un piloto, miremos, si vemos que se incrementan los casos, pues de inmediato lo que hemos dicho, modelo acordeón, de inmediato retrocedemos y volvemos a declarar la cuarentena, pero de verdad ya tenemos muchas familias pidiéndonos que los dejemos trabajar, muchas empresas que ya no aguantan más, que ya se sienten al borde de la quiebra, y nosotros hemos enfilado todos los recursos del plan de desarrollo para la reactivación económica y para acompañar esas empresas que durante estos 2 meses no pudieron soportar. Pero si seguimos en esto, pues cada día se nos van a quebrar más empresas y cada día va a ser más difícil la reactivación económica. Se habla de que ya en Colombia se perdieron más de 5 millones de empleos. Si nosotros continuamos con una cuarentena más tiempo, pues vamos a ser muchos más los empleos que vamos a perder, y esto va a generar una hambruna y esto va a generar un problema social muy grave en Colombia. Es una situación muy difícil, gobernadora. Se sufre por punta y punta. Gracias por su información, gracias por este tiempo en Noticias Caracol, y a todos los gobernadores de la zona pacífica del país. Están pasando por un rezago muy fuerte en el tema de salud con las camas UCI. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1 de la tarde, 17 minutos. En toque de queda desde este viernes a las 6 de la tarde permanece Soacha, Cundinamarca, un municipio vecino a Bogotá, para evitar la propagación del COVID-19 en sus habitantes. Pero este lunes comenzarían a regir nuevas medidas. Luisa Polo, usted conoció estos anuncios. ¿De qué se trata? Mire, consisten en que todos los comerciantes que cumplan con los protocolos de bioseguridad y estén en las excepciones del último decreto emitido por el gobierno nacional podrán reabrir sus locales y venderles solamente a los ciudadanos que cumplan con el pico y cédula y pico y género ya declarados aquí en el municipio. De lo contrario, no les podrán vender, y si lo hacen, se expondrán a sanciones y posibles cierres de sus locales comerciales. En el siguiente informe les cuento más detalles de estas nuevas medidas. A partir del lunes serán reforzadas las medidas dirigidas a evitar más contagios de COVID-19 en Soacha. Al toque de queda que rige este fin de semana al pico y cédula y al pico y género. Ahora el comercio tendrá la responsabilidad de vender solamente a quienes estén autorizados. No podrán venderle sino a las personas que se identifiquen que su cédula encuadra en el permiso dado por el gobierno municipal. Los comerciantes que no cumplan deberán pagar una multa de 900.000 pesos y el posible cierre de su establecimiento. La verdad, a mí me parece que pues ya es hora de que comiencen a dar vida al trabajo, porque pues nosotros, muchas personas, necesitamos trabajar y pues todos comemos. Pero yo pienso que entre más comercio haya, menos se va a aglomerar la gente, porque va a haber para todos. Mientras que si solamente hay un almacén abierto, allá vamos a ir todos. Si esa es la medida que restablecen para poder abrir un comercio, toca acogerse a eso. Vincular al comercio en el control de las personas autorizadas se suma a otras disposiciones que están vigentes. Los días sábados, en el próximo fin de semana, tendremos, atención, un fin de semana las cédulas pares y el siguiente fin de semana las impares. Las mujeres los hombres podrán salir en la mañana, las mujeres en la tarde hasta las 5 de la tarde. Actualmente Soacha tiene 287 casos confirmados de COVID-19. Y el otro fin de semana, el domingo, será el único día con toque de queda, lo cual hace que ningún local comercial pueda abrir, ni que las personas estén en la calle, ni tiendas de barrio. Esta es la información que se reporta desde Soacha, Cundinamarca. Luisa Polo, Noticias Caracol. Gracias, Luisa. Nos vamos para Medellín porque la alcaldía ordenó cerrar de manera preventiva la parte baja del barrio Santa Cruz, esto por un brote de COVID-19. Y a esta medida también se suman otras para la ciudad. Vamos a hacer contacto con Catalina Botero. ¿Cómo va a ser ese cierre, Catalina, y cuáles son esas otras medidas?
Juanita, pues a partir del lunes se realizará este cierre en la parte baja del barrio Santa Cruz por un brote de COVID-19. Allí el mandatario ha anunciado que nadie podrá salir de su vivienda y que también se le garantizará a todos los habitantes de este sector la alimentación. En otras medidas para que ustedes tengan en cuenta, a partir del 1 de junio, en Medellín continúa el pico y cédula metropolitano, que contempla también números pares e impares. Lo segundo importante es que los adultos mayores de 70 años, los niños y las personas que quieran hacer ejercicio tienen la potestad para escoger los horarios. Eso sí, deben cumplir con los días estipulados por el gobierno nacional. En tercer lugar están los supermercados y además también todos estos sectores comerciales, para que también activen su economía, deberán cumplir con los mismos requisitos de los centros comerciales. Y el tapabocas será obligatorio o si no recibirán sanciones. El lunes van a salir los pares, eso sería el 0, el 2, 4, 6, 8, las personas que terminen en esas ceros pues van a poder salir. Y el martes los impares 1, 3, 5, 7, 9 y así de forma continua. Si nosotros llegamos a un 95% al menos de uso de tapabocas en la calle, vamos a tener controlado el coronavirus en la ciudad. En otras noticias les contamos que el día de ayer desde Uruguay llegó a Medellín un avión que traía a un médico que lleva 60 días contagiado por COVID-19. En este momento se encuentra aislado en el Hospital San Vicente Fundación y dice que cumplió todos los protocolos de bioseguridad. A las 5 de la tarde de este viernes 29 de mayo aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba un avión ambulancia procedente de Uruguay. Allí venía Mauricio Usme, médico de un crucero internacional que cumple más de 60 días con COVID-19. Su recuperación ahora se cumplirá más cerca de su familia en Medellín. Entré aquí a un pabellón de personas destinadas para el COVID y estoy aislado en una habitación. El 22 de marzo a Mauricio Usme le tocó atender el primer caso de COVID-19 al interior del crucero donde trabaja. Según él, en la embarcación se encontraban 227 personas donde el 70% de ellas resultaron contagiadas y únicamente él podía atenderlas. Fue inevitable que se contagiara. Sus síntomas comenzaron el 1 de abril. Al yo ser el único médico que los estaba atendiendo, pues recibí una fuertísima carga viral. Yo me enfermé el 1 de abril. Estoy aislado, llevo 60 días aislado porque las pruebas mías han seguido positivas. Y está siendo atendido totalmente aislado, no ha puesto en riesgo a ninguna de las personas. Desde el primer momento estuvo aislado en un crucero en Montevideo, Uruguay. Pasó 15 días hospitalizado por complicaciones. Asegura que la última muestra que le tomaron fue el pasado 24 de mayo para un total de 7 pruebas de COVID-19, todas con resultado positivo. Yo les digo, a mí me tiene aquí la fe, el amor a Dios, y tengo que agradecerlo porque es cierto. A través de YouTube yo siempre estaba orando. El urgentólogo se encuentra aislado en el Hospital San Vicente Fundación en Río Negro, Antioquia. El trabajador de la salud es asintomático, por lo que deberá esperar otras 2 pruebas para que le salgan negativas. Pese a que lleva 60 días contagiados con COVID-19, el parte médico es positivo para este médico colombiano. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol. Catalina, gracias. De otro lado, una encuesta realizada por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma encontró que más de la mitad de los pacientes con cáncer en el país han tenido dificultades para acceder a los servicios de salud durante la cuarentena. Demoras en la entrega de los medicamentos, cancelación de citas, son algunas de las dificultades. Carol Silva salió a reclamar los medicamentos para su papá, José Rodríguez a darle un paseo a su mascota y Gloria Rodríguez a comprar unos artículos para su hogar. Los 3 usan tapabocas y mantienen los protocolos de bioseguridad. Tratan de salir de casa solo a lo necesario para cumplir con sus obligaciones de forma responsable. El día de hoy estoy haciendo diligencias familiares porque mi papá es un paciente crónico de cuidados paliativos mayor de 60 años. Entonces ellos no se pueden dirigir a las citas. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias, al resto de los ciudadanos, de los amigos. Y en ese momento pues no reunirnos con nadie más, estar en un núcleo familiar. Esta es la tercera vez que salgo desde el 16 de marzo. Esta es la tercera vez que salgo porque debo comprar eso. De resto no salgo
a nada, porque la indicación es que debemos cuidarnos. Entonces, procurar mantener la distancia, usar el tapabocas, cubrirnos la cabeza. Además, han establecido sus propios protocolos de protección para evitar contagiarse de COVID-19 en la calle. En el transporte público estoy usando en el momento el tapabocas antifluido quirúrgico, que es este, y encima tengo el de tela, tengo guantes quirúrgicos que solo los uso para el transporte público. Me puse ropita vieja, dejé todo organizado en mi casa para cuando llegue, quitarme todo y echarlo a lavar, entrar a bañarme. Mi tapabocas, me traigo cubierta la cabeza y me vine muy juiciosa en un taxi. Asimismo, salen de a una persona por familia a cumplir con sus obligaciones, como lo recomienda el gobierno nacional. Nos vamos turnando para no cesarnos tanto, entonces unos días salen unos, después salimos otros y así, nos vamos turnando. Así como Carol, José y Gloria, todos los días hay más ciudadanos que no solo utilizan el tapabocas, sino caretas, guantes y hasta ropa antifluidos para minimizar el riesgo de ser contagiados de COVID-19. Los que cumplimos somos más. Noticia del día en Noticias Caracol. Más de 40 santuarios marianos de todo el mundo se unieron en oración con el Papa Francisco en el Rosario Mundial por el fin de la pandemia y la paz del mundo. La Basílica de Chiquinquirá fue una de las escogidas para esta hermosa celebración. Jairo Niño, ¿cómo se llevó a cabo la jornada de oración? Miren, el Rosario Mundial arrancó a las 10:30 de la mañana, hora en Colombia. Recordar que en Latinoamérica solo 3 templos se escogieron, uno de esos la Basílica de Chiquinquirá. El Papa Francisco hizo varias peticiones que hay que resaltar. Una de ellas pidió la intervención de la Virgen María para la protección de la humanidad que ha sufrido diferentes dificultades por cuenta del COVID-19. Pero también pidió a María la mediación para cesar tanto dolor que vive actualmente el mundo. Virgen Santa. Santa Virgen, ilumina las mentes de los hombres y las mujeres de la ciencia, para que encuentren las soluciones correctas para superar la enfermedad. Ayuda a los líderes de las naciones a trabajar sabia, pronta y generosamente, ayudando a aquellos que carecen de lo necesario para vivir. Mire, la oración en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se realizó a puerta cerrada. Tan solo algunas autoridades locales y también lo que hace referencia a los frailes que resguardan y que cuidan el lienzo sagrado estuvieron presentes en esta jornada. Colombia elevó su oración al mundo desde Boyacá. La Basílica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de nuestro país, fue uno de los templos escogidos por el Papa Francisco para unir al mundo en la solemnidad de la oración. El santuario mariano permaneció cerrado mientras que el lienzo de la Virgen en su pedestal estuvo custodiado para acompañar el Santo Rosario. El pueblo colombiano es un pueblo creyente, es un pueblo fiel, es un pueblo fuerte. Ha tenido siempre en su fe cristiana y en María un estímulo y una fuerza inspiradora. Yo creo que este ícono de nuestra fe y de nuestra nacionalidad nos va a servir de mucho para el largo trayecto que ahorita vamos a comenzar. El silencio en su altar permitió vivir en la distancia un momento a plenitud de encuentro con la fe a quienes la pudieron volver a ver a través de una pantalla y unirse en oración con el máximo representante de la Iglesia Católica. Muy bonita nos pareció y agradecerle al Santo Papa por haber elegido a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por tenernos en cuenta. Gracias a Dios podemos conseguir hoy que nos entrelacemos en cadena de oración para poder conseguir esa integridad para toda la población. En el amor de la Virgen del Rosario quedó el clamor de todos los que ruegan por el fin de esta pandemia.
Me despido con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. 2 meses y medio lleva la basílica cerrada, pero 3 veces al día se están realizando eucaristías por las diferentes redes sociales de este templo sagrado. Desde Chiquinquirá, en Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Hermosa muestra, gracias Jairo. Y hoy tenemos para ustedes un anuncio muy importante. Daniela y yo nos unimos a la campaña de UNICEF Yo Me Uno, de la que Caracol Televisión hace parte. Tú también te puedes unir. Sí señora, esta pulsera diseñada por Mercedes Salazar la pueden adquirir en la página www.unionfestivaldigital.com. El 100% de sus ventas va directamente a UNICEF y esta donación se convertirá en lavados de manos y otros insumos claves de higiene para miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Así es, juntos con UNICEF podemos hacer un mundo mejor para toda la niñez. Y así hacemos una pausa. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, @Noticias Caracol. Y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero noticias, espere. Los detalles del lanzamiento de la misión del SpaceX y la NASA, que podría nuevamente aplazarse. ¿Por qué? Ya les contamos. Y la crónica de los colombianos en el Amazonas, que están clamando por no ser olvidados. En una sola comunidad hay 12 reportados con COVID-19 y nadie sabe si quiénes son ni dónde están esos contagiados. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Ya volvemos. Nunca debería suceder, nunca debería permitirse que suceda una cosa así, pero estamos decididos a que se haga justicia. Hablé con miembros de la familia, gente excelente, y vamos a informar a medida que pase el tiempo. En la ciudad de Minnesota entró en vigor el toque de queda este viernes por la noche. La policía lanzó gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que desafiaron la orden. La situación en Minneapolis ya no tiene que ver con el asesinato de George Floyd. Se trata de atacar a la sociedad civil, infundir miedo e interrumpir nuestras grandes ciudades. El policía sindicado del crimen fue arrestado y acusado de asesinato en 3er grado. Y Estados Unidos se alista para ponerle fin, si el tiempo lo permite, a la sequía de 9 años y mandar misiones tripuladas al espacio desde su territorio. La compañía privada SpaceX es la encargada de llevar a los 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional. Así llegaron Bob Behnken y Doug Hurley a la plataforma de Cabo Cañaveral, desde donde los 2 astronautas comenzarán a escribir un nuevo capítulo en la historia espacial de Estados Unidos. En un segundo intento, la NASA y el SpaceX lanzarán el Falcon 9, el cohete que llevará la cápsula Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional, una misión en la que hay participación colombiana. Básicamente estoy encargado de la parte electrónica del cohete Falcon 9, monitoreando la parte de lanzamiento hasta que la nave se desprende del cohete. Juan José integra el equipo de ingenieros de la misión Demo 2, en la que la innovación es el sello distintivo del cohete. Puede ir al espacio, aterrizar en la Tierra y lo podemos volver a lanzar. Hemos lanzado cohetes Falcon 9 hasta 5 veces. Son 402 kilómetros los que separan a los astronautas de su destino final. Llegar a la estación podría tomarles entre 19 y 20 horas a bordo del Crew Dragon, una cápsula con 3 pantallas táctiles y un diseño moderno. Y el interior de la nave parece un jet privado. Es bastante limpio, todo es blanco. Los asientos de hecho están formados especialmente para cada astronauta. Tripulantes con quienes este ingeniero ha podido cruzar palabras por cuenta de su trabajo. Cada 2 semanas que venían a la nave cuando la estábamos integrando y nos tocaba darles un estatus de cómo iba la nave y responder preguntas que tuvieran. Nada está al azar en esta misión tripulada, la primera en 9 años que partirá de suelo estadounidense desde la plataforma 39A. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable de la diplomacia de esta unión, Josep Borrell, le pidieron a Estados Unidos que reconsidere su decisión de romper los vínculos con la OMS. Ellos dijeron que la cooperación y solidaridad mundiales mediante esfuerzos multilaterales son los únicos medios eficaces y viables de ganar esta batalla que libra el mundo. Recordemos que la manera en que la OMS ha gestionado esta pandemia ha sido desde hace semanas objeto de críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los parques y jardines de París reabrieron cuando Francia entra en la segunda fase de su relajación de las reglas de bloqueo que fueron impuestas para detener la propagación del COVID-19. Muchos parisinos pueden por fin disfrutar de sus primeros picnics de verano. Sin embargo, se aplicarán ciertas reglas. Los visitantes deben mantener el distanciamiento social. Se les aconseja usar máscaras faciales, aunque no son obligatorias, y las reuniones no deben exceder las 10 personas. En Italia, los visitantes regresan a la torre inclinada de Pisa después de casi 3 meses de cierre. Y el día de imágenes nos trae, aquí lo vamos a ver, las flexibilizaciones del confinamiento anunciadas hoy por el gobierno de la India. A partir del próximo 8 de junio, templos religiosos, hoteles, centros comerciales y restaurantes entrarán en funcionamiento. Solo hoy, esta nación, la segunda más poblada del mundo, reportó más de 7.900 casos de COVID-19. Una desinfección de una estación de tren en Moscú en un momento en que Rusia está a punto de alcanzar los 400.000 casos de COVID-19 con un incremento diario entre 8.000 y 9.000 nuevos pacientes desde hace una semana y una tendencia cada vez más clara a la reducción de los índices de transmisión. Y aquí lo vemos, la cotidianidad que sigue su curso en la Amazonía brasilera. A pesar de ser uno de los territorios más golpeados, el virus en ese país, habitantes de las comunidades ribereñas se desplazan para conseguir el pan de cada día. 1:46 de la tarde, volvemos a noticias nacionales. Amazonas es la quinta región del país con más casos de COVID-19. En la comunidad de Zaragoza, un lugar al que solamente se puede llegar en canoas a motor o lanchas rápidas, hay 12 casos reportados y la comunidad tiene temor. Ellos son los colombianos que piden no ser olvidados. Esta es Zaragoza, una comunidad indígena a la que se llega en canoa río arriba por el Amazonas tras un viaje de 4 horas y media desde Leticia. Es el hogar de unas 640 personas pertenecientes a 5 etnias: ticunas, cocamas, yaguas, yicunas y matapí. Viven en el llamado trapecio amazónico. Podría pensarse que viven aisladas de la civilización y que las enfermedades de Occidente no llegan. La realidad es otra. Luego de que una EPS fuera a su territorio e hicieran 40 pruebas, fueron detectados 12 casos de COVID-19. Y después de un mes nos enteramos que estaban las publicaciones por los medios como la radio y como una fuente de salud departamental, donde decían que en Zaragoza teníamos varios casos de COVID-19. Luis Acho, de 45 años, vive allí con su familia. Son 7 en total. Pertenecen a la etnia Cocama. Aseguran que nunca recibieron el reporte de quiénes son los contagiados. El hospital más cercano queda en Leticia, a 40 kilómetros de distancia. No hay puestos de salud y solo hay un médico que presta sus servicios eventualmente. El poco apoyo que han recibido es de organizaciones no gubernamentales. Con un enfermero y otro señor que los acompañaba, llegaron para solo dar charlas de prevención, de distanciamiento y de algunos cuidados. Solamente fueron charlas y repartieron unos tapabocas. A partir de ahí, la vida de todos ha cambiado. Ya no se están haciendo las migas comunitarias, no se están haciendo los deportes, no se están haciendo las visitas familiares, porque nos estamos cuidando y también estamos previniéndonos tomando test de nocillo y de otras hojas de té caliente para cuidarnos. La economía del trapecio amazónico, como la del resto del mundo, se ha visto afectada. Viven de la pesca y lo que cultivan en las charas, pero las restricciones por la pandemia ha hecho más difícil la comercialización de sus productos. Se llevaba para Leticia, se vendía y se compraba con eso los alimentos, todo lo necesario, todo lo que nosotros no podemos producir. Los jóvenes de Zaragoza, quienes también se han visto afectados, han tenido que cambiar. En estos momentos nos sentimos muy limitados, pero es por la protección y el bien de todos nosotros y de todas las personas que viven en las comunidades indígenas. Pero para ellos el nuevo coronavirus no es un obstáculo para pensar en el futuro. Vivir en el Amazonas es una bendición poder estar en un lugar como este, con muchos desafíos en cuanto a la educación, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Uno de mis sueños
es poder servir a las personas de las comunidades del río, poder ayudarlos con una carrera o con una profesión como lo es la arquitectura. La vida en el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, no es fácil, y a pesar de las dificultades que atraviesan sus habitantes por la frágil economía, la poca presencia del Estado y ahora la pandemia, los jóvenes como Fabián no pierden la esperanza. Andrés Granadillo, Noticias Caracol. Esta semana es solo para niños en falabella.com. Todo lo que necesitan: vestuario, juegos, calzado y mucho más. Envío gratis en todo mundo infantil. Y al volver en nuestra sección de deportes, prográmense. Este domingo, Colombia frente a Alemania desde las 10:15 de la mañana. Freddy Rincón recordó aquel espectacular momento con Noticias Caracol. Además, Nairo Quintana destapa sus cartas. El corredor colombiano contó cómo va su preparación y cuál será su cronograma de competencias. Sabemos emprendimientos. Estamos del lado de la gente. Nosotros somos Chonta Depot. Mi emprendimiento se llama Mali Sweetie. Para contar sus historias. Creamos piezas de cerámica 100% a mano para la decoración de la mesa y el hogar. Para apoyarnos. Juntos adelante. Salvemos a los emprendedores. @caracoltv.com.co. Nos envían un video de 40 segundos máximo, grabado así, de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué ofrecen y cómo los podemos contactar. Salvemos a los emprendedores. En nuestras ediciones, Noticias Caracol, Primero Noticias. ¿Alguna vez oíste hablar de que en alguna parte del mundo? Guayabero, esto es en la zona limítrofe entre Meta y Guaviare, y los campesinos le pidieron un diálogo directo al gobierno. Aseguran que la erradicación de cultivos ilícitos es un tema que se debe dialogar de la mano con los habitantes de esta región. La solicitud se hace luego de varios enfrentamientos con el ejército en donde 8 personas resultaron heridas. Los más recientes enfrentamientos entre campesinos y soldados se registraron en la zona conocida como el Guayabero. Los labriegos solicitaban que se detuviera la erradicación manual, mientras que el ejército buscaba continuar con las labores. Tras el incidente, organizaciones campesinas denunciaron que 8 labriegos resultaron heridos y pidieron la presencia de delegados del gobierno nacional. Mucha gente asfixiada por los gases, se encuentra gente muy mal con los oídos, con las adquiridoras. Queremos que esto pare, queremos que haya una mesa de negociación que llegue ya a negociar con los más de 1000 campesinos que se encuentran reunidos. Concertación para que haya un diálogo directo entre campesinos y el ejército y el gobierno para que este suceso no se presente más en nuestro municipio. Por su parte, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega aseguró que los soldados respondieron a las agresiones de la comunidad y que estas son operaciones contra la red de finanzas de las disidencias de las FARC. Desde que las tropas registraron la presencia en el terreno, recibieron amenazas y una actitud hostil por parte de algunos pobladores. En la región permanecen concentrados más de 1000 campesinos que rodean la zona donde se encuentran los uniformados del ejército, encargados de la erradicación de cultivos ilícitos. Pese a que Bogotá en su más reciente informe señala una disminución del 80% de hurtos a personas en la ciudad durante el mes de abril, producto de la cuarentena, lo cierto es que los delincuentes siguen operando bajo diferentes modalidades. Juan Andrés Beltrán, usted conoció algunos casos, cuéntenos de qué se trata. Así es, pues la violencia es una situación que se repite en el sector de María Paz, en el sector de Kennedy, donde los delincuentes aprovechan el trancón que se genera muy cerca del sector de Abastos y se lanzan en manada para robar a los vehículos. También otra modalidad que ya hemos conocido varias denuncias es sobre un grupo de falsos agentes de la SIJIN que se acercan, engañan a las personas y de inmediato les quitan sus pertenencias. Los detalles a continuación. A medida que van saliendo más personas a las calles de Bogotá, también algunos delincuentes aprovechan para hacer de las suyas. Observen este caso ocurriendo en la localidad de Kennedy. Allí este taxi que queda atrapado en un trancón es rodeado por 4 sujetos. El conductor y su pasajero se encierran para intentar protegerse, pero los delincuentes arremeten contra el taxi y después de varios intentos logran abrir una de las puertas, rompen un vidrio y concretan el atraco. Esta es otra modalidad de hurto que se presentó en el norte de Bogotá.
La víctima le entrega a falsos agentes de la SIJIN sus documentos. Segundos después, uno de ellos se baja del vehículo y modifica la placa del carro en que se movilizaba. Me empieza a decir que se han robado una camioneta con las características de la mía, que estaban haciendo un operativo, que si yo llevaba dinero, que si llevaba cosas. La víctima, en medio de la confusión, permite que suban a su camioneta, supuestamente para requisarla, y entrega su celular desbloqueado y hasta las claves de sus tarjetas. Del banco ellos retiraron 3 millones de pesos, yo llevaba 1 millón de pesos en efectivo, pues más mis pertenencias, el celular, todo eso, aproximadamente como 7 millones de pesos. Sin embargo, los hurtos a personas, según el distrito, han tenido una importante reducción. Hoy, del 1 de enero a la fecha, tenemos una reducción del 35% del hurto a personas. Tenemos 17.000 casos menos. Para el experto en seguridad Néstor Rosanía, estas modalidades de robo tienden a crecer. Vamos a tener un efecto espejo o reflejo. A mayor crisis económica va a aumentar la inseguridad. Durante el primer trimestre del año, las autoridades de Bogotá han desarticulado 27 bandas y han capturado más de 9.500 personas que estaban delinquiendo o tenían orden de captura. El secretario de Seguridad también ha dicho que ya está en marcha un frente de seguridad que integra las capacidades de diferentes autoridades para garantizar la seguridad tanto de los biciusuarios como en las calles y en el sistema Transmilenio. De la información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el Crew Dragon emprende su viaje al espacio por primera vez en la historia. Una compañía privada, SpaceX, de Elon Musk, y la NASA se unen para que Estados Unidos vuelva a la carrera espacial desde su territorio. En instantes, el cohete va a impulsar la cápsula para llevar a estos dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Se tratan de Bob Behnken y Doug Hurley. Escuchemos. SpaceX Dragon. FTS is armed for launch. Under a minute now, the FTS, the flight termination system, has been armed. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. T-minus 30 seconds. Muy bien, 10 segundos. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Impresionante lo que estamos registrando hasta ahora. Comienza el lanzamiento de esta misión después de casi 10 años. Estados Unidos a la conquista del espacio. Recordemos que por poco el clima vuelve a jugarles una mala pasada y esta misión tendría que haber sido cancelada. El presidente Donald Trump llegó hasta el Kennedy Space Center, lo que estamos viendo en este momento, para ver este lanzamiento. Recordemos que el miércoles pasado fracasó un primer intento de la misión por culpa de las condiciones climáticas, pero hoy sí se logró. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, one Bravo. Impresionante esta historia. Y de otro lado, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, hizo un recorrido por la región de La Guajira, desde donde hizo un llamado a los colombianos para unirse a la voz de rechazo en contra de la explotación sexual, la trata de personas y cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Además, hizo un reconocimiento a las mujeres guayú por su valiosa labor en las familias del país. Esta tierra preciosa, de paisajes con colores vibrantes, de gente alegre, de una cultura que se expresa a partir de la identidad y el arraigo, hoy quiero hacer un reconocimiento a la mujer colombiana, particularmente a las guayú, a mujeres cuyo carácter aguerrido se forja en la adversidad del desierto, cuyas manos laboriosas tejen historias de vida
y se convierten en enseñanza y fortaleza para las familias. El valor de una mujer no tiene precio. 2 de la tarde, 25 minutos. El senador Gustavo Petro rectificó sus declaraciones del pasado 2 de febrero en las que responsabilizó al exalcalde de Candelaria Valle, John Jairo Torres, del crimen de 2 líderes políticos de ese municipio. En esa oportunidad, el dirigente de Colombia Humana asistió al multitudinario sepelio del ex candidato al Consejo Iván Giraldo y del ex candidato a la alcaldía Jonathan Borja, quienes habían hecho graves denuncias de corrupción. La rectificación del senador Petro es el resultado de un acuerdo conciliatorio ante la Corte Suprema de Justicia entre el congresista y el dirigente señalado por este de ser el responsable del crimen. En relación con las manifestaciones que se efectuaron en este canal, indico que el señor John Jairo Torres no es sospechoso de los homicidios de Jonathan Borja e Iván Fuque, porque a la fecha, mayo 15 del 2020, no ha sido vinculado a la investigación penal iniciada por razón de esos hechos. Al respecto, me atengo al resultado de las investigaciones correspondientes sobre el asesinato vil de nuestros compañeros de Colombia Humana en el Valle del Cauca. Gracias, muy amables. Y vamos con otras noticias. Los arroyos siguen siendo un dolor de cabeza para los habitantes de algunos barrios de Barranquilla durante la temporada de lluvias. El aguacero que cayó en las últimas horas ya dejó 80 familias damnificadas. Grey Rodríguez, ¿qué es lo que dicen estos afectados? Pues hace algunos minutos los afectados bloquearon la calle 17 reclamando la presencia de las autoridades, pero también pidiendo soluciones de fondo. Han tenido que sacar los enseres dañados hasta los antejardines de sus viviendas. Por su parte, lo que ha dicho la alcaldía de Barranquilla es que en los próximos días estarían adelantando obras de mejora en este sector. Es impresionante esto. A don Amado y su esposa, el fuerte aguacero y el arroyo que atraviesa por el sector le dañaron gran parte de sus enseres. Hoy con una máquina continúan sacando parte del agua que ingresó hasta la vivienda. Mi trabajo es vender bolsas negras para basura por los barrios. Y yo dejo a mi esposa sola, ella discapacitada, ella camina con una muleta, ella le dio una isquemia cerebral. Y los muchachos de acá enfrente la ayudaron. Empezó a llover y se fue metiendo el agua por montones, así yo no llevaba pan de corre para allá, corría para allá. Y para donde iba el agua estaba ahí mismo. Son más de 80 familias las que con preocupación afirman que pese a que el arroyo fue canalizado, la lluvia sigue causando estragos. Se ha perdido la totalidad de los enseres en cada una de las viviendas. Ha habido afectaciones en el tema de la salud. Las autoridades distritales adelantaron un comité de emergencia donde se determinó realizar obras de mejora a corto plazo para evitar inundaciones en la zona. Vamos a mejorar la entrega del arroyo hospital haciéndola una curvatura paralela a la dinámica hidráulica del caño de la Auyama. Con esto creo que se pueden ir resolviendo de manera pronta algunas de las situaciones que hoy han venido ocurriendo. Mientras tanto, con piedras y ladrillos, la comunidad ha construido muros en sus antejardines para evitar que el agua ingrese durante las próximas lluvias. Las autoridades también han reubicado de manera temporal a algunas de las familias más afectadas mientras se llevan a cabo estas obras de mejora que estarán iniciando aquí en el barrio de Rebolo a partir del próximo lunes. Me despido desde Barranquilla, Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Más adelante la información del séptimo arte. El cine colombiano es protagonista en el país y dando vueltas por el mundo. Y recomendados de entretenimiento casero para estos días de cuarentena aquí en Noticias Caracol. Ya nos vemos. Para aplicar a esta metodología virtual que en Colombia es común en los programas de educación superior, se le debe garantizar al estudiante las condiciones básicas como conectividad y equipos. Pero, ¿qué pasa con la educación virtual para niños menores de grados inferiores como primera infancia, básica e intermedia? Por su condición personal o social, estas personas pueden hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medios virtuales. La Universidad Libre, por ejemplo, se viene preparando y cuenta con todo un plan integral de desarrollo institucional virtual. Sin embargo, no todas las instituciones académicas de educación superior ni colegios del país estaban preparados para asumir este nuevo reto y esta improvisación puede generar atrasos en el aprendizaje.
No sabemos cómo se hizo la caracterización en cada institución educativa para los estudiantes. No sabemos si los estudiantes tienen buena conectividad, si tienen verdaderamente la cantidad de equipos que requieren. Esta semana Noticias Caracol conoció la situación que enfrentan en una zona del Alto Baudó, en el Chocó, unos niños para poder continuar con sus estudios de forma virtual. Deben exponer sus vidas para llegar al único sitio de su vereda donde hay señal de internet, en una travesía llena de peligros a la que se le suma el COVID-19. El tema social en Colombia también hay que tenerlo en cuenta, entonces posiblemente sí pueda haber atraso en algunos factores, pues que atraso académico para los estudiantes. Está claro que aunque la virtualidad no llegó para reemplazar a la modalidad presencial, sí se complementan y esta época de pandemia trajo nuevas formas de enseñanza para el sistema educativo en general. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Show Caracol. Hoy iniciamos hablando del concierto virtual One Humanity Live, que ha reunido a más de 200 artistas del mundo en una inédita transmisión de 24 horas. Un evento que tiene como fin beneficiar a quienes están en primera línea batallando contra el coronavirus. Maluma fue uno de los invitados a participar en esta experiencia global que buscaba recaudar fondos para el personal médico. Y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Además de la música, los artistas se acercaron a la comunidad latina con sus testimonios e invitaron a soñar en grande, a pesar de la crisis sanitaria. Ahora tengo más tiempo para la gente que está a mi alrededor. Estoy viviendo un sueño. El solo hecho de levantarme para hacer mis cosas me tiene feliz. Jason Derulo fue uno de los artistas que más sorprendió por su espontaneidad desde casa. Una transmisión de 24 horas llena de música, mensajes esperanzadores y testimonios que permitió al mundo estar más cerca de las grandes estrellas del entretenimiento. Y las salas de cine en el mundo comienzan a reactivarse, como es el caso de Viena, en Austria, donde varios teatros reabrieron sus puertas. Claro está que bajo las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, como el aforo, que ya se permite un máximo de 100 personas por teatro. También está la implementación de elementos de protección por parte de los empleados en cada sala y al interior el distanciamiento social entre sillas. Una buena noticia para la industria que cumple ya casi 3 meses con sus salas de cine cerradas. Con música y gastronomía inició la tercera edición de Unión Festival Digital, la iniciativa que ofrece experiencias en diferentes campos del entretenimiento y que ayuda a la población infantil del país y que usted puede vivir desde su casa hasta la medianoche. El sabor salsero de Flow Latino, las recetas de Leonor Espinosa y el testimonio de éxito de la modelo Toya Montoya ya se pueden disfrutar en esta plataforma gratuita. Nosotros ya estamos listos para el concierto de hoy a las 6:30 de la tarde. Es un concierto full banda con todos los integrantes. Ahí nos vamos a conectar para tocar para ustedes. Prográmese con los conciertos de Yuri Buenaventura, Diego Torres y otros artistas a lo largo de la tarde y hasta la medianoche. Otros contenidos para navegar: arte, poesía, cine y entrevistas con el fotoperiodista Jesús Abad Colorado y la actriz Cristina Umaña. Un proyecto digital que le apuesta a la solidaridad en pro de la población infantil a través de donaciones. Es un llamado a buscar la forma de ayudar a los demás, porque estamos todos detenidos, pero hay mucha gente que necesita ayuda y hay mucha gente que necesita solidaridad. Unionfestivaldigital.com, una iniciativa de Caracol Televisión, UNICEF y Páramo presenta. Y la información del séptimo arte la trae nuestro cinefanático Luis Carlos Rueda desde casa en Caracol Cine. Hola, hola amigos de Caracol Cine, continuamos originando desde casa la información del séptimo arte, hoy con muchos avances, estrenos recomendados y el